¿Cómo estás? Te saluda también Mauricio Pérez, periodista católico. Bienvenido a esta emisión especial con motivo de la publicación de la carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Es esta su tercera carta encíclica y siempre la publicación de una carta encíclica es un evento importante en la Iglesia, y de ahí la razón de que estemos aquí para compartir contigo el contenido de este documento pontificio, que es la tercera carta del Papa Francisco. Recordarás que la primera fue aquella famosa encíclica Cuatro Manos que comenzó a escribir el Papa Benedicto XVI poco antes de retirarse, la Lumen Fidei, que concluyó el Papa Francisco al inicio de su pontificado y que publicó en 2013. 2 años después, el Papa nos entregó su Laudato Si, aquella encíclica en la que nos habló acerca del cuidado de la creación, tomando un título franciscano, Laudato Si. Y ahora vuelve a hacer lo mismo, el Papa vuelve a tomar un título franciscano para esta encíclica que nos entrega ahora 5 años después. Es la tercera, la Fratelli Tutti, una carta encíclica que el Papa firmó el día de ayer. Estoy transmitiendo el 4 de octubre, que es el día que la carta ha sido publicada con motivo de la fiesta de San Francisco de Asís. El Papa viajó a Asís para celebrar la Santa Misa en la cripta de la Basílica de San Francisco y posteriormente firmar esta carta encíclica, que resulta muy interesante porque es la primera carta, por supuesto, que el Papa firma fuera de Roma, pero es la segunda carta encíclica que se firma afuera de Roma en 206 años. La última vez que una carta encíclica se firmó afuera de Roma fue en 1814, eso lo hizo el Papa Pío VII y fue su carta Il Triunfo, una carta que habla acerca del triunfo de la Divina Misericordia. Pues pasaron 206 años para que otra carta encíclica se firmara afuera. Aquella del Papa Pío VII, Il Triunfo, se firmó en una ciudad que se llama Cesena, en Italia. Esta la firma el Papa en Asís. Una carta encíclica es el documento pontificio más importante de todos los documentos que un Papa emite. Como sabes, el Papa emite bulas, el Papa emite exhortaciones apostólicas, que usualmente tienen el nombre completo de exhortaciones apostólicas post-sinodales, porque cuando los obispos se reúnen en sínodo, le dan al Papa una serie de recomendaciones sobre el tema que hayan discutido. Después el Papa considera esas recomendaciones y él agrega algunas de su iniciativa propia y así emite lo que se llama una exhortación apostólica post-sinodal. Hay documentos que son dirigidos a una comunidad quizás más local, con un tema pastoral muy específico. Esas se llaman cartas pastorales. Pero los más importantes de los documentos pontificios son las cartas encíclicas, porque su nombre, encíclica, se debe a que encíclica significa universal, de manera que las cartas encíclicas están dirigidas no solo a los fieles católicos, sino que también están dirigidas a todos los hombres de buena voluntad, a todos los hombres de buena voluntad, de cualquier religión o no, a todos los hombres de buena voluntad, además de los fieles católicos, es que un Papa dirige sus cartas encíclicas. Y en esta ocasión, el Papa ha escrito la Fratelli Tutti, una carta que tiene por tema la fraternidad y la amistad social, y que ha titulado Tomando prestadas palabras de San Francisco de Asís, así como hizo en su Laudato Si, Esa Laudato Si se centraba en el amor a la creación y en la protección, el cuidado de la creación que Dios nos ha dado. Esta Fratelli Tutti habla acerca del amor y el cuidado a nuestros hermanos. Entonces, de alguna forma viene a ser como que la segunda parte de la Laudato Si en esta línea de pensamiento franciscano. Y el Papa tomó prestadas estas palabras Fratelli Tutti de una serie de escritos de San Francisco que se conocen como admoniciones. Tengo aquí la obra completa de San Francisco. Y de la sexta admonición, el Papa tomó el título. Esta sexta admonición comienza diciendo así. Es una admonición que habla acerca de la imitación del Señor, y Francisco comenzó escribiendo así, San Francisco de Asís. Hermanos todos, Fratelli Tutti, hermanos todos, pongamos atención al buen pastor, que soportó el suplicio de la cruz para salvar a sus ovejas. Las ovejas del Señor le siguieron en tribulación y en persecución, en ignominia y en hambre, en debilidad y tentación, y en todo lo demás, y por ello recibieron del Señor la vida eterna. Ahora bien, es grandemente vergonzoso para nosotros, siervos de Dios, el que los santos hayan practicado las obras y nosotros narrándolas
queramos recibir gloria y honor. Pues bien, esta sexta admonición de San Francisco de Asís, que comienza diciendo, hermanos todos, fratelli tutti, son precisamente las palabras con las que el Papa inicia su carta encíclica, y es la razón por la que la carta se llama fratelli tutti, porque los documentos pontificios siguen la costumbre antigua del pueblo de Dios de ponerle como título a un documento las primeras palabras con las que inicia. Así es como se llaman los libros del Antiguo Testamento, precisamente. Lo que vamos a hacer en esta emisión especial es un sobrevuelo para que conozcas tú el contenido de esta carta encíclica, a reserva de que la leas, y por supuesto que la tienes que leer. La carta ya está disponible y la puedes leer de forma gratuita. Ve a la sección de encíclicas del Papa Francisco en la página del Vaticano, vatican.va, y ahí la puedes leer. Es más, cuando termine esta transmisión, en los comentarios te dejaré el enlace a la encíclica para que puedas leerla por completo. Pero sí es importante que conozcamos, en cuanto una carta encíclica es publicada, de qué habla. Y lo que vamos a hacer aquí es este sobrevuelo en el que te voy a leer el título de cada uno de los 8 capítulos de la carta encíclica, y también vamos a ver cómo se llama cada uno de los apartados de esos capítulos. Eso te va a dar una idea del contenido, y vamos a detenernos a leer algunos pasajes de la Fratelli Tutti que me llamaron a mí la atención cuando la leí, dos o tres, que creo que vale la pena que los leamos, porque eso nos va a dar una idea del pensamiento que tiene el Papa Francisco. Y vamos a comenzar pues por el principio, ¿verdad? Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís, para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está junto a él. Con esas pocas y sencillas palabras, expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Después hay una sección que se llama Sin Fronteras, en las que cuenta un viaje que hizo San Francisco de Asís a Egipto a visitar al sultán Malik el Kamil. Y con eso termina la introducción y ya pasamos al capítulo primero. El capítulo primero tiene por título Las sombras de un mundo cerrado. Te voy a leer el primer párrafo para que veas de qué se trata. Sin pretender realizar un análisis exhaustivo, ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad que vivimos, propongo solo estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Y las secciones son estas: sueños que se rompen en pedazos, el fin de la conciencia histórica, sin un proyecto para todos, el descarte mundial, derechos humanos no suficientemente universales, conflicto y miedo, globalización y progreso sin un rumbo común, las pandemias y otros flagelos de la historia. Es parte definitivamente del contexto de esta carta encíclica, pues la pandemia que estamos atravesando. El Papa habla de las pandemias y dice lo siguiente en concreto de la nuestra: es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Por eso dije que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar.
y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. El mundo avanzaba de una manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos. Y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos más que en el beneficio de algunos. Hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Más adelante encontramos otra sección que se llama Sin dignidad humana en las fronteras. Ahí el Papa habla por supuesto de la situación de la inmigración, la ilusión de la comunicación, agresividad sin pudor. Sabes que esta es una sección que a mí me llamó mucho la atención y te la quiero leer, porque realmente el Papa llama la atención sobre una realidad que resulta patética y por demás cierta, y vas a ver si no. Agresividad sin pudor. De hecho, es un título bastante fuerte en una carta encíclica. Agresividad sin pudor. El Papa se refiere a esto. Al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril. Esto favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos todos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. ¿Sabes qué? Me llamó la atención esta parte de la encíclica, esta reflexión que hace el Papa, esta llamada de atención sobre lo que él llama una agresividad sin pudor. Porque hace unas semanas precisamente yo reflexionaba sobre ese punto, incluso pensé tocarlo en alguna emisión de Semillas para la Vida. Si te fijas, hasta hace relativamente poco tiempo, el lugar donde la gente hacía que aflorara o se permitía que aflorara su agresividad a niveles verdaderamente ridículos, era detrás del volante en un automóvil. Porque cuando las personas van conduciendo es cuando se tornan más violentas y se tornan intolerantes como no lo serían en otro lado y se tornan agresivos como no lo serían en otro lado, incluso violentos, lanzándose toda suerte de improperios, de insultos, de groserías, de gestos vulgares, de gestos obscenos, incluso con la bocina del auto, con el claxon. Se insulta a la gente, se pone muy agresiva. Pero es que a fin de cuentas, la burbuja que forma el automóvil le da a estas personas agresivas una especie de escudo protector. Porque no es lo mismo insultar de frente a 1 metro de distancia que insultar desde un automóvil donde estoy encerrado y donde en determinado momento puedo pisar el acelerador, incluso huir. Y qué curioso que una persona que interactuando en persona con otros no se tornaría tan violenta, incluso cuando se viera envuelto en una situación que quizás lo irritara, en su automóvil se torna totalmente agresiva y violenta. Bueno, hasta hace muy poco ese era el lugar, el ámbito en el que las personas se tornaban más agresivas. Ya no lo es. Y no porque haya bajado, sino porque ahora hay un lugar en que las personas se vuelven todavía más agresivas y violentas. Y son precisamente las redes sociales.
Es verdaderamente terrible ver el grado de agresividad verbal que se ve en las redes sociales. Y es que nuevamente la distancia, la gran distancia que hay de por medio, cuando alguien está detrás de una pantalla o cuando está detrás de un teclado, porque sobre todo este tipo de agresiones son escritas. Entonces cuando alguien está detrás de un teclado, detrás de una pantalla, escribiendo en ella, siente un escudo protector que piensa que puede ser así de destructor, como dice el Papa, manifestando formas insólitas de agresividad, de insultos, de maltratos, de descalificaciones, de latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro. Y qué terrible. Qué terrible. Y es que este tipo de interacciones de alguna forma lo permiten, porque ¿cuántos cobardes hay que ni siquiera dan su cara? A mí me parece de una persona digna y respetable dar la cara en todo momento y ser responsable de lo que dice y de lo que escribe. Entonces, para mí, una persona digna y respetable es una persona que se muestra con su rostro verdadero y con su nombre verdadero. Pero estas redes sociales permiten un anonimato en el que alguien puede ya no salir con su fotografía. Sale con un dibujo de alguna tira cómica, de algún personaje de los dibujos animados, con algún superhéroe, con un avatar, y no firma con su nombre. Puede ponerse cualquier mote, cualquier palabra que se le ocurra. Y entonces detrás de ese anonimato, qué fácil es ser así de agresivo. Qué fácil es ser así de agresivo, así de vulgar. Y lo más patético es cuando hay personas que incluso, no entiendo, pero no dan su cara y llegan a poner la foto de la Virgen María o una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o de algún santo, y que tampoco dan su nombre. A veces ponen la imagen de un santo y firman, no sé, como San Ignacio de Antioquía. Pero qué agresivos y qué vulgares son para descalificar a otras personas que interactúan en una conversación, en un diálogo, incluso en un debate. Y todo escudado en esa protección que da. Y vamos, a veces ni siquiera son personas que se escudan en estos anonimatos de los avatares y de los seudónimos. A veces son personas que uno conoce. A veces son incluso personas que uno pensaba que eran amigos. A veces son personas que son miembros de la familia. Y que a través del teclado se tornan verdaderamente violentos, agresivos y vulgares. Quizás por envidia, no lo sé. Pero que llegan a decir cosas y llegan a escribir cosas que en persona no se atreverían a decir. Y es que, como dice el Papa, el tipo de agresividad al que se llega, el nivel de agresividad al que se llega, por eso dice el Papa, una agresividad sin pudor, dice él, y dice bien, que es una agresividad que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. Porque ciertamente que hay descalificaciones y maltratos verbales que una persona de frente no las toleraría, y entonces se llevaría la cosa a un nivel ya mucho más violento, incluso físico. Verdaderamente lamentable que estemos viviendo una situación como esta. Continúa el Papa. Ello ha permitido que las ideologías pierdan todo pudor. Lo que hasta hace pocos años no podía ser dicho por alguien sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con toda crudeza. Fíjate esto también, qué terrible, qué vulgar se ha vuelto la gente. Qué vulgar se ha vuelto la gente. A veces yo veo publicaciones que hacen primos, que hacen amigos, que si yo hubiera estado en sus casas visitando, jamás hubieran dicho nada de eso en una conversación. Jamás hubieran sacado ese tema siquiera a colación, mucho menos mostrar fotografías. Y ahora las comparten con una ligereza increíble, y cuando se ve que tienen entre sus contactos a sus propios padres. Bueno, a veces, cuando yo veo que compañeros de clase empiezan a tener intercambios vulgares con personas que fueron nuestros maestros cuando éramos niños, y peor cuando veo que maestros que tuve yo de niño, o maestras incluso, comienzan a ser vulgares conmigo, cuando yo jamás de los jamás soy vulgar con nadie, pero de repente me hacen ahí algún comentario que yo digo, bueno, en tu salón de clases, si yo hubiera dicho lo que tú me estás diciendo, ¿cómo me hubieras puesto?
¿Qué le ha dado derecho a la gente a volverse tan vulgar en estos ámbitos? Perdiendo toda vergüenza. Por eso dice el Papa, lo que hasta hace pocos años no podía ser dicho por alguien sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con crudeza, aún por algunas autoridades políticas, y permanecer impune. No cabe ignorar que en el mundo digital están en juego ingentes intereses económicos, capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático. El funcionamiento de muchas plataformas a menudo acaba por favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo modo, obstaculizando las confrontaciones entre las diferencias. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios. Conviene reconocer que los fanatismos, fíjate esto, conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. ¿Qué se aporta así a la fraternidad que el Padre Común nos propone? Es una advertencia muy fuerte en la que hace el Papa, hablando de una realidad evidente, nadie la puede negar. Y yo creo que es la razón por la que el Papa sabiamente tomó prestadas estas palabras de aquella sexta admonición de San Francisco de Asís para nombrar su documento, Fratelli Tutti, hermanos todos, precisamente para recordarnos que todos somos hermanos, sin excluir a nadie, sin que nadie sea la excepción. Entonces, si todos somos hermanos, tenemos que tratarnos como hermanos, no de esta forma. No de esta forma. El Papa después esto va a retomarlo para darle la vuelta. Después la siguiente sección dice, información sin sabiduría, sometimientos y autodesprecios. Pero concluye el Papa esta primera sección no solamente denunciando y advirtiendo, sino que el último apartado de este primer capítulo se llama Esperanza. Y en él el Papa nos hace una invitación a tener esperanza, por supuesto, en que las cosas no tienen por qué quedarse así. El segundo capítulo tiene por título Un extraño en el camino, y aquí lo que hace el Papa es presentar primero la parábola del buen samaritano, y la va desarrollando a lo largo del capítulo. Yo creo que valdría la pena después hacer un programa únicamente para centrarnos en eso, sobre todo para las personas que son fieles seguidoras del programa Pasión por el Evangelio. Si no lo has visto, te invito a que lo veas, y ya viste el programa de este fin de semana, Pasión por el Evangelio. Cada fin de semana hacemos un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la misa. En esta ocasión, que coincide con el domingo 27º del tiempo ordinario, el análisis bíblico es de la parábola de los viñadores asesinos. Así que no te lo pierdas, lo puedes ver aquí en Facebook, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en nuestros sitios semillasparalaVida.org. Entonces, en este capítulo segundo, el Papa desarrolla una reflexión pastoral sobre esta parábola del buen samaritano. Los apartados son el trasfondo de la parábola, por supuesto, el abandonado, una historia que se repite, los personajes, recomenzar, el prójimo sin fronteras, la interpelación del forastero. Y llegamos al tercer capítulo, que tiene por título Pensar y gestar un mundo abierto. Los apartados son más allá, es decir, dice el Papa, desde la intimidad de cada corazón el amor crea vínculos y amplía la existencia, cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro, es decir, más allá. El valor único del amor, la creciente apertura del amor, comprensiones inadecuadas de un amor universal, trascender un mundo de socios, libertad, igualdad y fraternidad, amor universal que promueve a las personas, promover el bien moral, el valor de la solidaridad, reproponer la función social de la propiedad, derechos sin fronteras, derechos de los pueblos. El capítulo cuarto tiene por título Un corazón abierto al mundo entero,
Y los apartados son el límite de las fronteras, las ofrendas recíprocas, el fecundo intercambio, gratuidad que acoge, local y universal, el sabor local y el horizonte universal desde la propia región. Luego viene el capítulo 5, que habla sobre la mejor política. De hecho, el capítulo 5 y el 6 son los capítulos más importantes de la encíclica. La mejor política, populismos y liberalismos, popular o populista, valores y límites de las visiones liberales, el poder internacional, una caridad social y política, el amor político. Fíjate qué tema tan interesante, el amor político, amor efectivo, la actividad del amor político, los desvelos del amor, amor que integra y reúne, más fecundidad que éxitos. Luego viene el capítulo 6, diálogo y amistad social. Recuerda que es una encíclica que habla acerca de la fraternidad y la amistad social. Diálogo y amistad social. El diálogo social hacia una nueva cultura, construir en común, el fundamento de los consensos, el consenso y la verdad, una nueva cultura, el encuentro hecho cultura, el gusto de reconocer al otro. Y fíjate aquí qué interesante dice el Papa, el gusto de reconocer al otro. Esto implica el hábito de reconocer al otro, el derecho de ser él mismo y de ser diferente. Recuperar la amabilidad. Esta es otra sección que señalé aquí en la encíclica porque viene a ser la contraparte de lo que leímos hace un momento acerca de esta agresividad sin pudor. Y quisiera leer este apartado porque creo que vale mucho la pena. Pon atención. El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad. Entonces se los termina tratando como molestias y la agresividad crece. Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles, donde sale a plena luz el espíritu del sálvese quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. San Pablo mencionaba un fruto del Espíritu Santo con la palabra griega cretostes, que expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. La persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de diversas formas, como amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un intento de aliviar el peso de los demás. Implica decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo vivido cada día es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto,
cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. ¿Sabes que me llama mucho la atención una frase que a mí personalmente es la que más me gustó de toda la encíclica? Porque es una encíclica que habla de la fraternidad y de la amistad social. De la fraternidad y de la amistad social. Y la idea es esta. De vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. El milagro de una persona amable. De pronto surge el milagro de una persona amable. Esa es la idea que a mí más me gustó de todo esto. ¿De qué otra manera se puede expresar fraternidad y solidaridad y amistad social si no es a través de la amabilidad? Pero el Papa pues ya lo menciona como un milagro. O sea, ahora resulta en estos tiempos que es un milagro encontrarnos con una persona amable. Y yo creo que esa, a fin de cuentas, terminando la lectura de la encíclica, es la tarea que se nos queda a ti y a mí precisamente. Que tú y yo seamos ese milagro de la persona amable que surge al encuentro de los demás en medio de este ambiente que está de alguna forma caracterizado por esa agresividad sin pudor de la que nos explicó antes el Papa Francisco. Luego viene el capítulo 7 de los 8, que son caminos de reencuentro, y los apartados son recomenzar desde la verdad, la arquitectura y la artesanía de la paz, el valor y el sentido del perdón, el conflicto inevitable, las luchas legítimas y el perdón. Y fíjate que ahora que estoy aquí hablando del perdón, bueno, recordando lo que dice el Papa acerca del perdón en la encíclica, te recuerdo ahora yo que mañana lunes 5 de octubre por la noche voy a presentar a través de Zoom en vivo mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Si te cuesta trabajo perdonar, si te cuesta trabajo desterrar ese rencor de tu corazón, si sufres cuando recuerdas algo que te hicieron o alguien que te hizo daño, necesitas aprender a perdonar. Es muy difícil perdonar y si no sabemos cómo es mucho más difícil. Esta conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Es a través de Zoom. Puedes tener el horario exacto de tu ciudad donde vives porque es en vivo y puedes también inscribirte en el sitio semillasparalavida.org, ve a semillasparalavida.org y ahí inscríbete a esta conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Mañana por la noche 5 de octubre. Me va a dar mucho gusto que nos acompañes. Y bueno, esto me recordé precisamente porque es un apartado en el que el Papa habla del perdón y es que a fin de cuentas es importante para que haya fraternidad. En toda relación humana hay de repente tropiezos y desencuentros, entonces si no hay perdón, no es posible que haya fraternidad, y tanto a niveles personales como a niveles sociales. Entonces por eso es que el Papa habla definitivamente del perdón en esta carta encíclica, ¿verdad? La verdadera superación, la memoria, perdón sin olvidos. Precisamente aquí el Papa dice el perdón no implica olvido, algo que voy a explicar en esta conferencia porque hay quien piensa que perdonar significa olvidar y dices el que no perdona o el que no olvida no perdona. Eso no es cierto. El que se puede recordar una ofensa y de hecho hay que recordarla porque eso muchas veces nos ayuda a ser prudentes para no exponernos nuevamente a ser víctimas de cierta agresión. De lo que se trata es de recordar sin que nos haga daño, de recordar sin resentimiento, sin volver a sentirnos mal por recordarlo. Entonces, de eso y más te hablaré en esta encíclica, en esta conferencia mañana, ¿por qué no puedo perdonar? Pero el Papa también aquí explica sobre ello, ¿verdad? Perdón sin olvidos, el perdón no implica olvido. La guerra y la pena de muerte, la injusticia de la guerra, la pena de muerte. Y con eso llegamos al último capítulo de la encíclica, que es el 8, tiene por título Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Fíjate, no solo el cristianismo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo.
Otra vez, recuerda que las cartas encíclicas no las escribe un papa solo para los fieles católicos, sino también para todos los hombres de buena voluntad. Entonces, aquí toca este tema el papa: las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, el fundamento último, la identidad cristiana, religión y violencia, llamamiento, y termina así la encíclica. Y sabes que las encíclicas siempre terminan con una oración. En esta ocasión me llama la atención porque termina no con una, sino con dos oraciones. La primera es una oración al Creador y la segunda es una oración cristiana ecuménica. Otra vez entendiendo que las cartas encíclicas están escritas también a todos los hombres de buena voluntad que no sean católicos. El Papa concluye en esta ocasión no solo con una oración nuestra, sino también con una segunda oración cristiana ecuménica para que la recemos todos, porque a fin de cuentas, tutti fratelli, todos somos hermanos. Así que te propongo que terminemos esta emisión rezando juntos estas dos oraciones y haciendo nuestras estas palabras de súplica que nos ha dejado el Papa Francisco en su encíclica para nosotros juntos ahora pedirle a Dios. Así que te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y la oración cristiana ecuménica. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y firma el Papa su encíclica dado en Asís junto a la tumba de San Francisco el 3 de octubre del año 2020, víspera de la fiesta del Poverello, octavo de mi pontificado, Francisco. Pues aquí tienes este sobrevuelo, te permitió conocer el contenido de esta encíclica La Fratelli Tutti del Papa Francisco. Por favor, lee el documento completo. Nuevamente aquí en los comentarios te dejaré el enlace para que la leas en el sitio del Vaticano. Estúdiala, léela, reflexiónala con tu grupo apostólico, tú solo también, por supuesto. Está al pendiente en Semillas para la Vida. Esta semana iremos desarrollando algunos temas de esta carta encíclica y muy seguramente en un futuro vamos a tener también algún otro programa en video para detenernos en alguno de los capítulos más a fondo, sobre todo aquel en el que el Papa nos deja toda esta reflexión acerca de la parábola del buen samaritano. Pues nuevamente te digo, después de haber leído ya toda la encíclica, para mi gusto personal, o al menos eso es lo que resuena en mi corazón, la idea con la que me quedo, y creo que es la idea central, yo eso creo, es ese milagro de la persona amable. El milagro de la persona amable, de esa que presta atención, que escucha,
y que tiene una palabra que levanta. Y te invito a que hagas tuya esa tarea de ser tú mismo en medio de las personas con las que convives, en tus interacciones en las redes sociales, con tus compañeros de trabajo, con la gente que te cruzas, donde te tengas que cruzar en estos días. Sé tú ese milagro de la persona amable que de pronto sale al encuentro. Te agradezco mucho el favor de tu atención. Nuevamente te recuerdo de la conferencia de mañana, 5 de octubre por la noche. ¿Por qué no puedo perdonar? Por favor, inscríbete en el sitio semillasparalavida.org. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.